todos esos fragmentos son reconocidos por receptores. Aquí está otro tipo de receptor. Y también hemos hablado sobre las citocinas, que son las que van a iniciar y van a estimular a los vasos sanguíneos de los leucocitos para que puedan migrar los leucocitos al tejido conjuntival y también para que haya una alteración de los vasos sanguíneos en las células endoteliales en el sector. Hay muchas citocinas que van a actuar en ese. Y estos son también son otros receptores, y estos son otros receptores que reconocen a los macrófagos o a las sustancias que están ozonizadas. Como ustedes verán, son diferentes sustancias y diferentes receptores. Aquí está el receptor acoplado a la proteína G, los sitios receptores transgeneranas acoplados a la proteína G, que son exclusivamente son estimulados por los quimiosinas, los metabolitos lipídicos y la polimetionina de péptidos. Todos esos van a ser reconocidos por estos 7 receptores acoplados a la transmembrana acoplado a la proteína G. ¿Qué son los reconocimientos? Primero analizaremos este receptor. Cuando es estimulado va a provocar cambios del citoesqueleto, ¿no es cierto?, en el citoplasma celular, y se va a hacer la traducción de las señales que se generan en la estimulación de estos receptores. Van a ir a hacer la transcripción de la información, de la traducción de señales a nivel de lo que son los ribosomas, de los todo eso. ¿Y qué vamos a tener? Va a haber validez de las integrinas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a ir a estimular las moléculas de adhesión, que son las integrinas, ¿no es cierto? Que estimulan las integrinas y se hace la adhesión de los leucocitos a las células endoteliales. Y por el otro lado hay la quimiotaxis, que les decía que también a través de este receptor se va a estimular los leucocitos, van a salir y se va a hacer la quimiotaxia direccional, que es la migración hacia los tejidos, y de los tejidos al lugar donde está el agente causal para que lo rodee, lo aísle y termine de fagocitar el macrófago. ¿Sí? Este es otro receptor, el receptor TOT, que son para los productos de degradación de los microorganismos. ¿No? Pueden ser productos péptidos, pueden ser productos lipídicos, etcétera, etcétera, de la fragmentación de los microorganismos. Y les decía que los microorganismos, igual que nuestras células, están formados por lípidos, hidratos de carbono, por proteínas, todos esos se fragmentan, y esos fragmentos son reconocidos por esta molécula CD14 que actúa junto con el receptor TOT. ¿Qué hace esto? Una vez que se estimula, va a dar una producción de mediadores químicos, ¿no es cierto?, como por ejemplo los metabolitos del ácido araquidónico. Ustedes saben muy bien que el ácido araquidónico es la que va a generar citocinas que va a amplificar la reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Luego tenemos también que hay este otro receptor que actúa concomitantemente, que son el receptor de citocinas. Y aquí tenemos las citocinas que van a interferir en este receptor de citocinas, por eso es el interferón gamma. El interferón gamma, y este interferón gamma, ¿qué es lo que hace? Esto es todo un macrófago, ¿no es cierto? Estamos hablando de todo un macrófago, de todo un leucocito. Puede ser neutrófilo o puede ser macrófago, ¿sí? Macrófago tisular, macrófago leucocitar, pero entra también leucocitos, el neutrófilo. Entonces, hay una producción, ¿no es cierto?, de las especies reactivas de oxígeno. Sabemos muy bien que estas especies reactivas de oxígeno se forman en la misma membrana fagolisosomal. Cuando se forma el fagosoma, se une al lisosoma, se forma el fagolisosoma, que tiene doble membrana para degradar al elemento que ha introducido el macrófago. De esa manera, por eso es que a nivel de la membrana se producen las especies reactivas de oxígeno,
¿sí? Y las enzimas lisosomales también actúan aquí, ¿no es cierto? Porque todas esas van a degradar a los microbios hasta llegar a la muerte del microbio y degradación. Estas son aquellas sustancias que no pueden ser reconocidas por los receptores de los macrófagos y tienen que tener ozonizantes. Una de esas sustancias ozonizantes que hemos visto en los mediadores químicos es el complemento C3b y la inmunoglobulina G. Esos actúan como receptores y este es el receptor para esos ozonizantes, por eso se dice receptor fagocítico, que se estimula y cuando se estimula entonces vamos a tener la fagocitosis de los microorganismos, ¿no es cierto? Que se puede formar el fagosoma y luego se va a formar el fagolisosoma para ser la muerte del microorganismo. Todos estos son los receptores que se estimulan con las sustancias que intervienen en estos receptores y las diferentes acciones que tienen dentro del macrófago. ¿Sí? Vamos, otro. Este es un mapa conceptual mucho más explícito. Es el mapa conceptual. Empezando por la acción de los receptores. Aquí están los patrones moleculares, esos que se fragmentan. Los microorganismos se llaman patrones moleculares. Esos patrones moleculares son reconocidos por los receptores tipo TOL, y ese va a hacer un reclutamiento intracelular de todos los adaptadores y vamos a tener activación de las diferentes sustancias y se va a hacer el factor de transcripción, que se tiene que transcribirse en el núcleo todas estas informaciones y vamos a tener que se va a modificar la expresión genética del macrófago y van a ir a estimular al factor de glucosilatural alfa, a la interleucina 1B, a la interleucina C, al óxido nítrico insoluble, que son los que especialmente estos producen la reacción inflamatoria y amplificación de las señales. ¿Sí? Ese sería con relación a los receptores. Con relación a los receptores acoplados a la proteína G, esos sí receptores fundamentales. Entonces, la histamina, la radicilina van a estimular y nos van a dar la disociación de la proteína G y se disocia en moléculas en subunidades como es el AMP cíclico. Esto quiere decir que cuando se estimula este receptor va a generar lo que se llaman segundos mensajeros dentro de la célula, como el AMP cíclico, como el inositol trifosfato, gracias al inositol y la lactositosis, que son los segundos mensajeros intracitoplasmáticos que van a provocar la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y la quimiosis en relación a este receptor acoplado a la proteína G. Y el receptor de citocinas, que se llama JAK-STAT asociados, esa va a dar una fosforilación de la JAK y una activación de las quinasas. Esa activación de la JAK va a activar la STAT y nos va a dar una localización en el núcleo como respuesta sistémica, va a haber fiebre, entonces una respuesta de la inflamación de fase aguda, ahí está la fiebre, el dolor, la activación de los leucocitos. Los patógenos ozonizados, como esto está con relación a los ozonizantes que les di, la inmunoglobulina G, el complemento C3b, son ozonizantes para aquellas sustancias que no pueden ser reconocidas por los receptores de los macrófagos. Entonces, lo que reconoce este receptor que se hiere es justamente las sustancias ozonizadoras. Una vez que son reconocidas, vamos a tener las señales vital que van a ir a la regulación de la actina, la formación de fagosomas, entonces se va a producir la fagocitosis de esas sustancias. Una vez que son fagocitadas, va a haber una acción oxidativa dentro de los fagolisosomas, ¿no es cierto? Porque se forman las especies reactivas de oxígeno que van a degradar. Esa es acción oxidativa
y la digestión de estas sustancias que necesitan de obsoletas. Entonces, miren, todo esto es una respuesta inflamatoria responsable de sudor, calor, tumor, dolor, pérdida de la función. En cambio, esta nos va a dar como amplificador de señales de la reacción solamente. Es un mapa conceptual de la anterior lámina que está muy bien explicado y completa la explicación de cómo actúan las diferentes sustancias, a qué nivel de receptores y cuáles son las funciones que se van organizando dentro de la circulación. Vamos a ver. Resumen de cada día, que tienen todos los resultados de cada día. A ver, el receptor tipo TOR reconoce patrones moleculares de patógeno que se llaman PAPs o de daño tisular, dame la anterior. Estos patrones moleculares o daño tisular. ¿Sí? Vamos. Entonces, recluta el adaptador M88, son adaptadores y activa el factor de la transcripción ML y KB, que dispara la producción de citocinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleucina 1 beta y el factor de necrosis, factor de necrosis tumoral alfa y la COX-2. Todo eso es lo que van a estimular y van a secretar los macrófonos tisulares cuando se estimulan a través de este receptor. Receptor acoplado a la proteína G responde a mediadores químicos como histamina, varicina, leucotrieros. Al activarse la proteína G alfa y la beta se disocia y genera segundos mensajeros, es decir, el ciclo de fosfato y la carga, que induce vasodilatación, aumento de la temperatura, las metástasis, por eso el dolor, el calor, todo eso de la generación inflamatoria. El receptor de citocinas asociados a las quinasas JAK, cuando la interleucina 1, la interleucina 0, el factor de necrosis se unen a los macrófagos, esto se unen a las diferentes células, como por ejemplo tenemos las células endoteliales, los leucocitos, entonces van a iniciar la reacción inflamatoria. La JAK se fosforila y activa a la proteína STAC, que migra al núcleo y amplifica la respuesta inflamatoria del primer receptor del cuadrito que amplifica todas las fases de la inflamación. El receptor fagocítico, ahí reconoce que patógenos obsolizados por la inmunoglobulina G, que es obsolizada por activa la vía de la TAP a través de las quinasas, lo que lleva a la remodelación del citoesqueleto, de la actina y la formación de fagosomas oxidativos que destruyen el microorganismo. Se forma el fagosoma, se une al lisosoma, fagolisosoma, y ahí se va a formar las especies reactivas de oxígeno y eso va a degradar a las sustancias que han fagocitado. Es toda esta explicación de la otra que les he mostrado. ¿Sí? Con esas tres láminas ustedes ven bien y se van a orientar. Parece caótica, pero ustedes ven esto de y se van a orientar. Vamos. He traído esta lámina, más o menos es de las diapositivas anteriores que les he mandado, que les he mostrado en dibujo. Esto es un macrófago. Y miren cómo está haciendo sus dibujos. Estas son las 7 receptores, 7 membranas transmembranas, 7 receptores transmembranos acoplados a la proteína G. Y miren cómo se está estimulando. Aquí está su receptor, que está reconociendo su ligando, hemos dicho. Y cuando se estimula, va a ir a estimular a la proteína G. Y esta después va a ir a estimular la proteína G estimulada. Cuando se une a su ligando que estimula la proteína G, y esa va a estimular a la proteína G, y vamos a generar la lipasa a la ¿qué es esta? Fosfolipasa C, la fosfolipasa C que se estimula
Y esa fosfolipasa C va a hacer que va a ir a estimular el músculo endoplasmico rugoso. El músculo endoplasmico rugoso va a ir a liberar moléculas de calcio. ¿Sí? Entonces, miren que está liberando moléculas de calcio. Y acá también está indicado, cuando hay un aumento, si están liberando moléculas de calcio, hay un aumento del calcio en los citoplasmáticos, pero también entra de hacia afuera más calcio y eso permite de la despolimerización de la actina de la miosin y se forman nuestros seudópodos para atrapar al. Pero también el aumento, eso es lo que hemos dicho, el aumento de los niveles de calcio van a hacer de que las moléculas del bien, como las integrinas, sean más afectivas, se activen y esas células puedan adherirse bien firmemente a su tejido conjuntival. Los depósitos se van a activar, se van a adherir fuertemente a las células endoteliales, ¿no es cierto? Que ahí están en las células endoteliales, están sus moléculas de adhesión para las integrinas, ¿no? Eso con relación a la adhesión leucocitaria. Luego tenemos aquí otros pasos que tenemos bien, como también la proteína C activada también va a activar a los lisosomas para que las enzimas lisosómicas puedan degradar al agente causal, luego eliminarlas y también provocar la multiplicación de enzimas SLD. Todo esto tenemos en otras láminas, pasos por pasos, lámina. Miren, ahí está. Ahí tenemos los ligandos, que son tirosinas, que son la tirosina, que va a actuar en el receptor, los 7 receptores que son introdados a la proteína que está inactiva, luego se activa, la fosfolipasa también se activa y tenemos el inositol trifosfato que va a ir a estimular al retículo endoplasmico liso para la liberación de calcio y como el calcio está activando todos estos elementos para que se forme el seudópodo. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Dando la otra lado. Y ahí, en este nivel se explica. La elevación y los seudópodos. Y aquí tenemos la fosforilación de proteínas, ¿no es cierto? Es una proteína, se fosforilan las proteínas y hay una combustión oxidativa. Se forman los radicales libres de oxígeno y los gránulos de secreción de los lisosomas pueden quitarse y eso nos da lesión del tejido que no está comprometido. Hay lesión en el tejido, ¿no es cierto? Del tejido normal, ¿por qué? Por la solicitación de las enzimas lisosomales. Y luego vamos a ver la otra lámina. Ahí está. Como la DAC, ¿no es cierto? A través de la fosfolipasa, esta es la fosfolipasa, que va a ir a activar al ácido reactivo. Entonces, vamos a tener la activación del ácido reactivo y se van a dar la vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa para la producción de leucotrienos, prostaglandinas, ¿no es cierto? Esto es bien como la fosfolipasa A es la que activa al ácido reactivo, que es parte estructural de las membranas, para reguladores químicos como son los leucotrienos, las prostaglandinas. Este ácido reactivo sí es la ciclooxigenasa actúa, entonces va a dar otro tipo de mediadores químicos y la lipoxigenasa va a dar origen a los leucotrienos, la ciclooxigenasa va a dar origen a las prostaglandinas. Todas esas son mediadores químicos de los leucocitos. Y aquí está el aumento del número el aumento de la actividad de las células. La adhesión de los leucocitos a las células endoteliales tiene mucho que ver el aumento del calcio intracitoplasmático de los leucocitos. Ese es lo que nos va a ayudar a que estas integrinas sean se unan o se hagan activas para que se unan a las células endoteliales. ¿Sí? Adhesión leucocitaria. Vamos a ver.
¿Cómo se forman las sustancias microorganisivas? Hay una destrucción intracelular de microbios y residuos, ¿sí? El paso final de la eliminación de los agentes causados en la inflamación y la destrucción de los mismos dentro de los neutrófilos y macrófagos por las siguientes sustancias. ¿Saben lo que es? Todo lo que fagocita los neutrófilos y los macrófagos tienen que ser degradadas. Son degradadas por los ceros, por la oxidación oxidasa o fagocitooxidasa. ¿No es cierto? Que reduce el oxígeno a superóxido. En los neutrófilos esta reacción se llama estallido respiratorio y acompaña siempre a la fagocitosis. La fagocitooxidasa se encuentra en el citoplasma y en las membranas plasmáticas que cuando se estimulan las células se trasladan a la membrana del plasma para formar los eros. Sabemos que se forman los eros en la membrana del fagocitosoma. A partir de la fagocitooxidasa se van a estimular estos y van a formar especies reactivas de oxígeno y se produce el peróxido de hidrógeno, la transmutación importante de las sustancias que no es muy eficaz para los antimicrobios. ¿Sí? Vamos otra. Ahí están los gránulos acidófilos también que participan en la degradación de las sustancias. Estos gránulos acidófilos se encuentran en los neutrófilos, ¿sí? Contienen la mieloperoxidasa que en presencia del cloro se convierte en la mieloperoxidasa, con el cloro se convierte en peróxido de hidrógeno y este hipoclorito, que es un potente microbicida. Este hipoclorito es la leche doméstica, el cloro doméstico, ¿sí? Que destruye microorganismos por alejamiento, halogenación o por peroxidación lipídica. Eso es bien importante. ¿Cómo actúa el hipoclorito, ¿no es cierto?, por halogenación o por peroxidación lipídica? Casi como las especies reactivas de oxígeno, ¿no es cierto? Y la peróxido de hidrógeno también se convierte en un radical oxidativo que es un potente agente destructor. Los eros pueden ser liberados por el medio intracelular y provocar, sabemos, cuando se liberan los eros fuera de la célula provoca lesión tisular, que es una característica que acompaña la reacción inflamatoria, no solamente los eros, cualquier enzima lisosomal que abandone los macrófagos produce destrucción, pero los eros también. En el plasma sanguíneo, el líquido tisular y en las células de la huésped existen mecanismos antioxidantes, sabemos eso, ¿no? Que protegen a las células de los eros, de los peróxidos de la grasa, de la dismutasa, de la catalasa, ¿no es cierto?, que inhibe al peróxido de hidrógeno al igual que la glutatión-peroxidasa. Estos son enzimas que degradan a estas sustancias radicales de oxígeno, ¿sí? Son enzimas, la catalasa, la dismutasa, ¿sí? Al igual que la glutatión-peroxidasa, la ceruloplasmina que contiene cobre y fracción libre de hierro en la transfusión. Todos estos son aquellas sustancias que van a degradar a las especies reactivas de oxígeno o van a neutralizar a las especies reactivas de oxígeno. La vitamina B no está aquí. ¿Por qué? Porque esa neutraliza, solamente neutraliza las especies reactivas de oxígeno. Miren, la carencia hereditaria de la mieloperoxidasa da lugar a una reacción contra las infecciones. Entonces quiere decir que aquel individuo que no tiene mieloperoxidasa va a ser presa fácil de las infecciones porque no puede degradar y eliminar a estos agentes infecciosos, ¿sí? La deficiencia hereditaria de los componentes de la fagocitooxidasa es causa de enfermedades granulomatosas crónicas, que es una inmunodeficiencia. La deficiencia de la fagocitooxidasa. Este es un radical que degrada las especies reactivas de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, fagocitooxidasa, la falta de eso es una enfermedad crónica. En inmunodeficiencia es muy frecuente. Es una pregunta de examen. Vamos a otro. Ahí están todos, como teóricamente les he explicado, y este es el gráfico también.
Hay un reconocimiento por los receptores de los fragmentos del macrófago, de la bacteria, ¿no es cierto? Ahí está reconociendo los fragmentos de la bacteria, este es el receptor, se estimula inmediatamente. Cuando se estimula, va a ir a provocar toda la despolimerización de la actina, todo eso, se forman los pseudópodos y se hace el atrapamiento, se desprende, se forma el fagosoma. Este fagosoma tiene que unirse al lisosoma y tenemos el fagolisosoma. Bueno, entonces, el fagolisosoma ahí dentro, este microorganismo tiene que ser degradada por los lisosomas y por todo lo que las sustancias que se forman en la pared del fagolisosoma, ¿no es cierto? Estamos hablando de óxido nítrico indisoluble, después estamos hablando de la peroxidasa, todo eso, ¿no es cierto? Las especies reactivas de oxígeno, todo eso se forma en esa membrana. Vamos a sacar esto, miren, ahí está, el óxido nítrico. Solamente existe como óxido nítrico. Mana arginina forma el óxido nítrico indisoluble. Aquí el oxígeno manda fagocitoxidasa en la pared de la membrana, de esa doble membrana, fagolisosoma, se forman las especies reactivas de oxígeno. Entonces, no solamente degrada el lisosoma, sino degrada también esas sustancias que se forman en la membrana del fagolisosoma. Ahí tenemos cómo está degradando a las sustancias, ¿sí? Por los peros, por los óxidos nítricos, pero también por los lisosomas. Muerte y degradación. Vamos a ver. Ahí tenemos óxido nítrico. Dame la anterior lámina. Vamos a ver cómo se forma este óxido nítrico indisoluble. Hay tres tipos de óxidos nítricos. El indisoluble, que es el que participa para la degradación de las sustancias, el endotelial, que estimula las células endoteliales, y el neuronal, que ayuda a la transmisión de impulsos de las células. Entonces, esto vamos a hacer. Óxido nítrico. Esta sustancia es producida a partir de la arginina que hemos visto, por la acción del óxido nítrico sintasa que hemos visto. Es un potente microbicida y existen tres tipos: óxido nítrico endotelial, óxido nítrico que mantiene el tono vascular. Óxido nítrico neuronal es un neurotransmisor y el óxido nítrico indisoluble. Este es el microbicida que se forma en los macrófagos y en menor medida en los neutrófilos. Miren, más en macrófagos que en neutrófilos. Son activados por el interferón-gamma o por productos microbianos. En los macrófagos no forman los radicales libres excluyentes. El óxido nítrico forma el radical libre, que es muy reactivo, como el peróxido nítrico, que es el peróxido nítrico que ataca y daña los lípidos, proteínas y hace los nutrientes de los microorganismos. Es el óxido nítrico. ¿A quiénes atacan? Lípidos, proteínas y hace los nutrientes de los microorganismos. Entonces, no solamente ataca a la pared, ataca también a los lípidos. Así que el óxido nítrico. Vamos a ver. Aquí tenemos cómo se forman los radicales libres. Aquí está una sustancia oxonizada. Y estas sustancias oxonizadas tienen sus propios receptores, complementos 3B, inmunoglobulina G, esas son las sustancias oxonizadas. Y cada una tiene su propio receptor. Y como están oxonizadas por dos componentes diferentes, vamos a poner que este sea el complemento 3B y este la inmunoglobulina G. Entonces, reconoce a esta sustancia que es difícil de reconocer por simples receptores, entonces conocen a los oxonizantes, se unen y miren cómo los macrófagos forman pseudópodos para atrapar y todo lo que deseen para que va aquí. Se está formando los radicales libres. Los radicales libres, por ejemplo, gránulos acidóforos, la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa más el cloro se va a convertir en hipoclorito. Entonces, este es un buen agente bactericida, ¿sí? Y el oxígeno, como
como hemos dicho, la oxidación, ¿qué se llamaba esto? Hay una proteína, creo que es la oxidasa, no me acuerdo, pero tiene los otros dibujos, más la oxidasa que se encuentra en la membrana, más el oxígeno, todos estos tres van a activar y van a convertir el oxígeno en radicales de oxígeno. Y esos radicales de oxígeno, estos son los radicales de oxígeno, ¿no es cierto? Y se va a convertir en peróxido de hidrógeno y con el cloro se va a convertir en hipoclorito, que es una bactericida tremendo, este hipoclorito. ¿Sí? Y ahí vemos cómo se están formando los radicales de hidrógeno. Esta es para la formación, esta es la formación de los diferentes radicales que existen dentro del lago lisosoma. Ahí están los radicales libres, peróxido de hidrógeno, es este. ¿Sí? Luego tenemos el superóxido, que es así, el óxido nítrico sintasa, el óxido nítrico insoluble, el óxido nítrico hidroxilado, el peróxido tripto, es los dinitritos fosfatos de nicotinamina, adenina, que son reducidas, y un poco bien difícil eso memorizar estas cosas. Sí, por eso les he colocado eso para que vean cuáles son. El hipoclorito es un buen potente bactericida, microbicida. Es el mejor, que es la leche doméstica o el cloro, ¿no es cierto? Yo lo hago bastante bien. Antes ese cloro era más agradable. Echabas un poquito y yo cuando era jovencita los jeans nuevos no era agradable ponerse, entonces tenías que sacarle la coloración con la bandina, entonces parecía viejo, no se podía decir, porque estaba de moda así. Ahora no hay necesidad, van al mercado, al mercado de ropa, y encuentran un jeans rojo, que cuesta una barbaridad. Antes, todos los jeans rojos que se encuentran ustedes, que se compran con una barbaridad de dinero, botábamos a la basura. Ahora se compran. Ya vamos. Enzimas lisosomales y otras proteínas lisosomales. Los neutrófilos y los monocitos contienen gránulos lisosómicos, ¿no es cierto?, que contribuyen a la muerte de los microorganismos y a la liberación de enzimas lisosómicas al exterior durante la fagocitosis o la replicación. Contiene gránulos menores y gránulos mayores. Todos estos se encuentran en vacunitas, ¿no?, dentro de las células de los neutrófilos, más que todo los neutrófilos. Entonces, tenemos gránulos menores y gránulos mayores. Los gránulos menores específicos, ahí esos gránulos menores o específicos para la colagenasa, la la histamina, la fosfatasa, todos esos son gránulos menores específicos que se encuentran en la célula. Ya están formados. Y los gránulos menores azulónicos o primarios, como la mieloperoxidasa, esos son los gránulos primarios con proteínas bactericidas como son las mesocimas, las penicilinas, las hidrolasas ácidas, poliasas y otras, todos esos. Unos son primarios y otros son mayores. Los mayores estos son los primarios y estos son los específicos menores. ¿Sí? Vamos a otro. Vamos a entrar, ¿qué son las trampas celulares de los neutrófilos? Porque el libro dice TEMP, son trampas extracelulares de los neutrófilos, ¿sí? Los famosos TEMP. ¿Qué son? Estas trampas extracelulares de los neutrófilos son redes de fibras extracelulares, redes de fibras que están fuera de las células, en el tejido conjuntival. Y esas redes de fibra están compuestas por ADN, por histamina y por proteínas antimicrobianas. Entonces, miren, el ADN, por ejemplo, es la cromatina despolimerizada, tanto nuclear como mitocondrial. Entonces, estas redes de fibra están formadas por ADN, ¿no es cierto?, despolimerizada, fragmentada.
También tenemos la histamina, altamente citotóxica, H2A, H2B, H3, H4. Entonces, estas también están dentro de estos TEM, que son estas redes de fibras extracelulares, ¿sí? Y las proteínas antimicrobianas granulares, como son la elastasa de neutrófilos, la mieloperoxidasa, la catequina G, la cafeína, la medicina. Todos esos se encuentran en el tejido conjuntival, en estas redes, ¿sí? Y también tenemos fragmentos de proteínas del citoesqueleto de la célula, como la actina, la miosina, todos esos forman los TEM. ¿Sí? Así está constituido los TEM, esas redes de fibras. ¿No sabes si el anterior curso lo deja un cargador de Pucha, no, me estás perjudicando, o sea, después cuando salgamos. Ay, ¿qué estás buscando? un cargador de computadora? Cargador de computadora, los microorganismos, como entran los microorganismos y forman sus redes y ahí empiezan, como tienen catepsinas, tienen mieloperoxidasa, todo eso, entonces empiezan a degradar. Eso es bien interesante. ¿Cómo se forman? Existen dos vías principales. Una que es la suicida, es de 3 a 4 horas dura esto, la vía de suicidio. ¿Qué son? El neutrófilo es activado por los fragmentos de los fragmentos de los microorganismos que han sido atrapados. Las citocinas intervienen en la interleucina 8, el factor de necrosis temporal alfa y otros estudios. Eso se activa la naproxidasa, que es otro elemento que actúa como y la producción de eros. Los eros también actúan aquí para degradar, no solamente enzimas, sino eros, la oxidasa, todo eso. La elastasa migra al núcleo y cliva las histonas, degrada las histonas. ¿No es cierto? Entonces la peptidina, la arginina, la dimeisnasa 4, que es esta cosa que está aquí, lleva a la descompensación de la cromatina, porque aquí hay cromatina descompensada. Así es como se preparan estas trampas. Y la membrana nuclear y granular se disuelve. Entonces el ADN se mezcla con las proteínas granulares, la membrana plasmática se rompe y los nudos son liberados y van a ir a atacar a las células muertas. Así es como se forman y así es como actúan estos, pero que son de la vía de los TEM suicidas, que duran 3-4 horas. ¿Sí? Vamos a la otra. Esta es de la vía rápida, que dura minutos. El neutrófilo libera los METs de origen mitocondrial. ¿Sí? Las células sobreviven y pueden seguir fagocitando, porque es rápida esto. Está mediada por señales como las lipoxinas y la acción del complemento. Por eso están mediadas. Rol de la inflamación. ¿Qué rol tienen estas? Efectos protectores tienen. Efectos patológicos tienen. Entonces veremos cuáles son los efectos protectores de las trampas. Atrapamiento del microorganismo. Luego nos va a llevar a la muerte por acción del microbio, por las diferentes fibras que se han formado de ¿qué se llama eso? No son cromatinas. Sí, pues la cromatina nuclear y cromatina de la que produce ATP de la célula mitocondrial. ¿No es cierto? Entonces hay que se forman. Entonces, ¿qué función tienen estos? El rol de inflamación, atrapamiento del microorganismo. ¿Cómo atrapa? La red física requiere bacterias, como son fibrilares, requiere bacterias, como los virus parásitos. Muerte microbiana, ¿cómo mata? A través de las histonas citotóxicas, a través de la mieloperoxidasa, más la elastasa, destruyen la patología rápidamente. O sea, solamente estas redes de fibrina las atrapa y no permite que se fuguen.
al pan y después recién viene y las enzimas degradan. Qué bonito es esto, muerte microbiana. Barrera física limita la diseminación sistémica del patógeno, bien interesante. Y la amplificación inflamatoria activa las células dendríticas y macrófagos, más citocinas y más activación proinflamatoria. Así es como actúan estas trampas. No solamente atrapan, destruyen y generan citocinas y la inflamación se hace mucho más potente. Efectos patológicos. ¿No es cierto? Los NETs, excesiva o no hay respuestas. Hay un daño tisular. ¿No es cierto? La cistona, las tasas son tóxicas para las células endoteliales y epiteliales, y entonces hay un daño tisular. Puede formar trombos también. Activa plaquetas y la cascada de la coagulación. Entonces se pueden formar trombos intravasculares. Esos son los efectos secundarios. Y también pueden crear una enfermedad autoinmunitaria. Ahí tenemos las proteínas circuladas, actúan como antígenos y relevantes en el vínculo inflamatorio. Si hay antígenos, tiene que haber como respuesta a la producción de anticuerpos. Y ahí tenemos toda la autoinmunidad. Entonces son responsables también, podrían generar como algo desagradable para el organismo que aparezcan enfermedades autoinmunitarias que nuestro propio sistema inmunológico destruye nuestras propias células. Y va a haber una tormenta de citocinas. ¿Cómo produce citocinas también? Porque miren, hay produce la mieloperoxidasa, la lactasa, todo. Entonces, hay tormenta de citocinas, en la sepsis, en el COVID-19 regular, por ejemplo, se ha una inflamación por la tormenta de citocinas. Por eso es que la inflamación y la fiebre y todo eso, los dolores eran tremendos en el COVID-19, porque había una tormenta de citocinas, seguramente se han formado muchos templos, ovillos de figuras. Es bonito este tema de los templos. Poco a poco se van aumentando, cada año hay cosas más interesantes que salen. Esto de esto, por ejemplo, ahora está mucho más explicado que los años pasados. Resumen del proceso. El estímulo puede ser bacterias, hongos, citocinas, activación del neutrófilo. Entonces ahí va a haber enteros, va a haber la CD4 y la citinización de las histonas. Esto quiere decir degradación de las histonas. Va a haber una condensación de la cromatina más fusión con gránulos y la ruptura de membranas que va a dar la liberación de los LEDs. Y ahí tenemos la red de ADN, más histonas, más enzimas antimicrobianas, esas cosas. El agravamiento fuerte del patógeno y la daño tisular sin respuesta excesiva. En síntesis, los NETs son una arma de doble filo, poderosas contra patógenos, pero capaces de causar daño significativo al huésped si no son regulados adecuadamente. Creo que ya no hay más. Recién se lo han enviado por proyectos que vamos a hacer para la próxima clase, porque ustedes están mirando, creo que tienen clase, ¿no? Sí. Todas las lesiones celulares medianas por los esto ya hemos hecho. Vamos a hacer una breve descripción. ¿Ya? Váyanse, aquí van a pasar clases.